Tiene la palabra la diputada Erika Inés. Gracias, señor presidente. Es para referirme en primer lugar al asunto 45.570, que es un proyecto del diputado Palo Oliver que hemos apoyado varios diputados y diputadas, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con el apoyo a la comisión directiva del Club Quillá. El Club Quillá es una institución deportiva muy conocida y apreciada, querida por los vecinos y vecinas de Santa Fe, que se encuentra en el sur de nuestra ciudad y que recientemente se vio envuelto en una polémica por una decisión que había tomado la comisión como fruto de unos talleres organizados en la institución con el apoyo del municipio. El área de género del municipio y en particular la subdirección de masculinidades había trabajado con los y las jóvenes del club una serie de consignas que tenía que ver con las masculinidades y como fruto de todo ese trabajo los chicos habían elegido poner en el baño de varones una serie de leyendas, entre ellas, voy a leer textual: soy varón y sé que el machismo no va más. Soy varón y puedo entrenar con mujeres. Soy varón y me gusta otro varón. Soy varón y eso no quiere decir que sea siempre fuerte. Soy varón y sé que no es no. Bueno, esto motivó que algunos padres, un grupo minoritario, amenazara con retirar a sus hijos, lo hiciera y que incluso pidieran la renuncia del presidente Enrique Serrao, que en un primer momento incluso la ofreció, pero que todos esperamos realmente que no lo haga, que no se plasme en una renuncia y por eso también está el apoyo que hemos decidido darle. También recientemente, bueno, en esta sesión incluimos la posibilidad de iluminar de violeta la fachada de nuestra legislatura, de nuestro palacio, para el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Están muy relacionados porque realmente como sociedad siempre nos manifestamos en contra de la violencia contra las mujeres y las identidades de la diversidad sexual, sobre todo los crímenes de odio, los femicidios. Nadie está en desacuerdo con que debemos proteger a las mujeres y a las identidades de la diversidad sexual de la violencia. Sin embargo, se tienen expresiones negativas contra este tipo de accionar que va justamente a prevenir la violencia. Se suele decir que la violencia extrema contra las mujeres es el top, la parte visible de un iceberg que está sostenido por un montón de comportamientos violentos que son, por el contrario, bien soportados por la sociedad. Estos comportamientos incluyen la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia política, y todo esto está invisibilizado y si no tomamos conciencia que es lo que sostiene esa punta del iceberg, nunca vamos a poder combatir la violencia extrema, que es justamente la que se manifiesta en la violencia física y su expresión más extrema, los femicidios, los transfemicidios, los crímenes de odio. Entonces, sí tiene que ver la violencia que vemos en la sociedad hacia las mujeres y las identidades subalternizadas con este tipo de reacción. Dice Rita Segato en su experiencia con las maras, las pandillas en Honduras y en El Salvador, que la violencia entre los jóvenes y entre hombres tiene su raíz en la violencia de género, porque la violencia de género es la primera violencia ejercida. Ella muestra que la fratria, la amistad entre los varones, requiere que se acepte cualquier crueldad. De hecho, se los entrena para ejercer cualquier crueldad hacia otros hombres, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las diversidades, y que lo único que no se puede traicionar en esa fratria es la lealtad. Esas son las masculinidades tóxicas que llevan a la violencia, y no solo hacia las violencias hacia las mujeres, sino también entre varones. ¿Cuántas veces más vamos a hablar del caso aislado de los rugbyer que golpearon a un joven?
¿Cuántas veces más vamos a hablar del caso aislado, de los que violaron en manada? Esto está radicado en estas masculinidades tradicionales, patriarcales, que son las que buscaba nada más y nada menos que poner en discusión estas frases. Me pregunto, ¿contra cuáles de estas frases los padres estaban en desacuerdo? ¿Qué querían proteger al pedir que se saquen esas leyendas de los vestuarios de los varones? La cultura del vestuario es una cultura que odia, segrega, discrimina, excluye. Y es una forma de trabajar las masculinidades, una forma de combatir las violencias. Por eso necesitamos que se apruebe la ESI, que el Senado vote la aprobación definitiva de la educación sexual integral, y también necesitamos que se respeten estas formas que no son nada menos ni nada más que formas de integrar, formas de incluir, y que no se trata de libertad de expresión censurarlas. Al contrario, se trata de libertad de discriminación, lo que piden esos padres minoritarios que creen que son los propietarios de sus hijos, que ya habían decidido en los talleres qué frases poner en las paredes de sus vestuarios. Por eso vaya nuestro apoyo a la Comisión del Quillá y agradezco a todos quienes dieron el voto positivo a este proyecto del diputado Oliver y que al autor también que nos haya permitido sumar nuestra firma. Gracias, diputada. ¿Terminó, diputada? Otro asunto, pero quizás haya otras alocuciones sobre el mismo, señor presidente. ¿Alguien va a hacer alguna consideración sobre el mismo tema? Siga, diputada, siga con el tema. Bueno, en segundo lugar, entonces quería referirme al asunto 38.832, que es la Ley de Alimentación Pública. En este caso, bueno, se trata de un proyecto largamente trabajado, que discutimos mucho en la Comisión de Salud, también con participación de actores y actoras de la sociedad civil que fueron invitados a la comisión y que después también se trabajó concienzudamente en presupuesto y en constitucionales. Así que mi agradecimiento a todos los asesores, asesoras, diputados y diputadas que pusieron ese empeño. Bueno, los alimentos, la alimentación es un tema sensible que atraviesa todas las clases sociales. La alimentación genera negocios, genera divisas, genera empleo, pero también provoca miedos e incertidumbres muchas veces en los consumidores acerca de qué podemos comer, qué nos va a hacer bien, qué nos va a hacer mal. No nos alimentamos solamente para incorporar los nutrientes que requiere crecer o mantenernos sanos. También nos alimentamos para sentir el gusto, el placer de un alimento. Está atravesada la alimentación de nuestras vidas familiares y sociales, la pertenencia a grupos con los cuales nos identificamos, por ejemplo, con los veganos, con los que comen carne, con nuestra identidad religiosa, por ejemplo, lo que comemos durante determinado periodo del año o lo que tenemos prohibido comer por nuestras convicciones religiosas o por nuestros propios mandatos éticos o morales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la convivencia con otras especies en este mundo o con el cuidado del ambiente, que hace que muchas personas elijan no consumir productos animales. Eso hace que, lo que vemos acá con esto que les comentaba es que los alimentos están muy cruzados de la subjetividad. Por eso es un desafío diseñar políticas públicas de alimentación. Y por eso esta ley la trabajamos de esta manera, muy participativa, porque además de esta particularidad, en nuestro país, lamentablemente, en 2019 había un 40% de los niños que necesitaban asistencia del Estado para alimentarse, en comedores escolares, en merenderos. Se imaginan que durante la pandemia esta proporción aumentó. El Estado además provee alimentación a través de acciones indirectas, como el subsidio a organizaciones que tienen esa función,
a organizaciones sociales, a través de los planes alimentarios, la tarjeta alimentaria, etc. Esta ley, entonces, se enfocó en algunos de estos aspectos. Primero, en la articulación de todos estos instrumentos del Estado, que si bien es muy difícil, es un desafío muy grande, tiene consecuencias muy positivas. Por ejemplo, uno de los capítulos habla sobre el incremento de la producción local en la mesa de los comedores sociales, de los comedores escolares, de los comedores municipales, de los geriátricos provinciales, de los hospitales, etc. Un 40% como meta en 2030 de adquisición del Estado a las pymes santafesinas, a las empresas de la economía social, a las cooperativas de mujeres, a los espacios sociales comunitarios de los pueblos originarios. Esos criterios de la economía social, de la participación de las pymes, de la incorporación de innovación en las fábricas de alimentos santafesinas, lo que buscan es que el Estado vaya suplantando las compras a las grandes empresas transnacionales, a las grandes superficies de alimentos secos, por alimentos de cercanías, producidos de una manera más sustentable y amigable con el medio ambiente y producidos por estos grupos, mujeres, pueblos originarios, cooperativas. Además de esta componente, que es una componente más económica y que tiene que ver con la innovación en las cadenas de suministro, porque todo esto se puede decir muy lindo, pero después hay que garantizar que los alimentos lleguen en tiempo y forma y cantidad necesaria a los comedores. Entonces requiere una gran inversión del Estado, no solo en plata, como hace ahora, que ya gasta un montón de plata en alimentos, sino también en gestión y en mejora de la economía y los negocios y la integración a circuitos de todas estas empresas que estamos comentando. Otro capítulo de la ley tiene que ver con la participación ciudadana. Como decía al principio de mi alocución, la alimentación es subjetividad. Pensemos cómo nosotros hicimos nuestros hábitos alimentarios y nuestros recuerdos de cuáles son nuestras comidas favoritas. Están atravesadas por nuestros recuerdos de infancia. Hoy esos hábitos se están haciendo para más de la mitad de los niños y niñas santafesinos en las escuelas. Hoy, después de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, esos hábitos son un bolsón de alimentos secos, industrializados, como también se suele decir, aunque el término es polémico. Una de las cuestiones que involucra esta ley es la participación de los beneficiarios en el diseño de la política y en su implementación y en su evaluación, a través de un foro, porque cuanto más diversas son las mesas, son más saludables y más ricas, y porque la decisión de qué comer para las personas que participan del Estado, de la alimentación que brinda el Estado, es una decisión limitada. No pueden ejercer su libertad en pos de un objetivo que es más urgente, que puedan saciar el hambre. Tenemos de todas maneras que lograr integrar su voz. No pueden ser voces solo medicalizadas o solo de los funcionarios desde la perspectiva de la asistencia, que estas personas vean garantizado su derecho. Y por último, también en esta ley nosotros tratamos de ir hacia la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, que muchas veces se nombra, es un concepto complejo. Todavía no está aceptado por la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. La FAO todavía usa el término seguridad alimentaria, porque soberanía alimentaria, como les decía, es un término más complejo que descansa sobre 6 pilares, 2 de los cuales son el derecho a la alimentación y que sea considerado algo más que una mercancía, el alimento, es decir, un concepto más complejo que pone a las personas en el centro de la política, del diseño de la política y de su ejecución. La gobernanza de cercanías, ¿qué quiere decir? Que las decisiones sobre los alimentos sean tomadas cerca, no lejos, y que los alimentos no viajen grandes distancias en lo posible. Sabemos que eso trae desafíos porque muchas veces, justamente para mitigar el hambre, necesitamos esos largos viajes y esos alimentos procesados. Pero
ponerlo en discusión es parte del espíritu de este proyecto de ley. Y por último, como les decía, otro de los conceptos de la soberanía alimentaria es la participación de los usuarios, la participación de los destinatarios de la política pública en las decisiones. Así que agradezco a mis pares por haberme apoyado en esta media sanción y espero que el Senado tenga en cuenta este avance hacia la soberanía alimentaria de Santa Fe. Gracias, diputada.